Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 12 de abril del año 2022. El día de hoy, nuestro tema es evolución de la pediatría en México. Y este tema tenemos un invitado de lujo, el académico doctor Arturo Loredo Abdalá. Voy a tratar de sintetizar brevemente su amplísimo currículum. El doctor Loredo es médico pediatra internista, especialista en el estudio y atención integral del niño maltratado, fundador y coordinador de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría, fundador del Centro de Estudios Avanzados sobre el Maltrato Infantil y Prevención del Instituto Nacional de Pediatría, investigador B en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud, profesor titular del curso de Educación a Distancia, Maltrato Infantil, Gravedad y Prevención por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Nacional de Pediatría, autor de 90 artículos y 6 libros sobre maltrato infantil, autor de 110 artículos de pediatría y 4 libros, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México, expresidente y miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro titular de la Academia Mexicana de Bioética, ganador del 15º Premio Nacional de Administración Pública. Este premio fue entregado por el presidente Ernesto Zedillo. Por la misma obra, la Academia Mexicana de Pediatría otorgó al doctor Loredo el premio Rafael Soto Allande. La Academia Nacional de Medicina de México otorgó al doctor Loredo el premio Guillermo Salas Peiró por la actividad académica realizada con su grupo en la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado en el Instituto Nacional de Pediatría. La Fundación Glaxo Wellcome otorgó al doctor Arturo Loredo el primer lugar del Premio Nacional a la Investigación por el Trabajo, Indicadores Clínicos y Sociales del Maltrato al Menor. La Academia Mexicana de Pediatría otorgó al doctor Loredo el premio Mario A. Toroella por su labor dentro de la pediatría mexicana, por su trabajo con el tema de maltrato infantil. Y en fin, así podríamos seguir con una serie de actividades científicas, humanísticas y siempre preocupado por el maltrato infantil. Es un honor para mí dar la bienvenida al académico doctor Arturo Loredo Abdalá, mi querido maestro. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Qué gusto estar en este tipo de reuniones de la Academia Mexicana de Pediatría, porque comentábamos hace rato con el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez que pues empecé desde que era tesorero, luego fui secretario, luego vicepresidente y luego presidente. Bueno, es un andar que le da a uno experiencia en el manejo de las cosas y de estas condiciones, pero aprovecho uno la oportunidad que da la vida para hacer cosas por, por la pediatría, por México, por los niños. Entonces es una cosa que a mí me tiene muy satisfecho. Cuando me tocó hacer tomar la presidencia, los que conocen allí el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, que es impactante, porque están todas las pinturas de los maestros y lo están uno viendo así como, a ver, ¿a qué horas te equivocas? Para burlarse, yo creo, porque no sé por qué, pero se le queda uno viendo. Es impactante ese ambiente. Y entonces, bueno, cuando yo presenté, creo que fue uno de los, o si no es que el primero, uno de los primeros presidentes que entraban, que presentaba un programa de trabajo, y un programa de trabajo muy amplio. El doctor Fernández Varela, que había también sido presidente, se acercó con mi esposa y dice, ¿cómo le va a hacer? Y le dice, ¿cómo le va a hacer para hacer todo lo que está diciendo?
Pues ella le contestó, porque ya me conoce, eh, pues si él dice que lo va a hacer, doctor. Y afortunadamente no la hice quedar mal, sí cumplí todo lo que prometí y fue de veras una actividad de mucho provecho para la academia, para la pediatría y para no solamente el tema de maltrato, porque hicimos un congreso de maltrato infantil internacional que lo recuerdan mucho los españoles, los colombianos, los argentinos, en fin, todo el mundo. Pero hice otro congreso muy interesante que es hacia la pediatría genómica. Invité a Gerardo Jiménez, que fue mi alumno, y él estaba en Boston y en Johns Hopkins, y entonces le dije, oye, necesitamos hacer una cosa. Dice, usted, doctor, consígame el patrocinio y yo le consigo los maestros y entre los dos hacemos el programa. No fue una cosa sensacional que realmente a mí me queda mucha satisfacción haber hecho eso en la academia. Y perdonen que aproveche este foro para decirlo, porque si algunos saben, pues qué bueno, pero la mayoría no saben. Y creen que ocupar el puesto de director, de presidente de la academia, pues es así cualquier cosa. Igual la Academia Nacional de Medicina, somos 580 y tantos médicos del país ahí. Y entré en 1990 y cuando leyeron los motivos por los cuales ingresaba, dijeron que porque la publicación, por el puntaje más alto en publicaciones, y luego me comentó mi mamá, ay, mi hijo, cuando vi tu nombre lloré. Bueno, son satisfacciones que a uno le quedan para decir esto. Eh, le comentaba al académico Eduardo Antonio Lara Pérez que si podía yo decir algunas cosas en el sentido de que cómo considero yo que que un médico pediatra es bueno y qué tan bueno, y luego cómo puede uno probar que ha sido bueno. Para la gente joven que nos está escuchando, que tiene una oportunidad de escuchar, porque seguramente soy el mayor de edad de los que estamos aquí ahorita asistiendo a esta reunión, seguramente. Entonces yo digo que un pediatra es bueno hasta que es padre de familia. Mientras no es padre de familia, pues a lo mejor académicamente es más así muy acá, muy trinchón, pero, pero no entiende hasta que es papá. ¿Y por qué? Un ejemplo muy facilito es cuando una mamá angustiada le habla a uno a las 11, 12 de la noche porque su hijo no puede respirar. Y entonces, ay señora, pero ¿cómo me habla a esa hora? Pero cuando su hijo, el hijo de este pediatra, tiene lo mismo, y entonces se acordará cómo se porta un niño con catarrito, con gripe, que no puede respirar. Y entonces dice, ah, qué razón tenía alguien que dijo esto que les estoy planteando a ustedes. Eh, Déjenme decirles, a ver, porque lo apunté, pero aquí no veo, yo estoy muy oscuro en esta cosa. Ah, la segunda situación es, es cuando el pediatra se convierte en abuelo. Y es que ser abuelo es la segunda paternidad. Y entonces ahora le dedica a uno otra atención al niño, a la niña, lo que no hicimos cuando fuimos padres de familia, porque pues andábamos luchando por la vida, por el puesto, por el dinero, por lo que ustedes quieran y manden. Y entonces eso es eso. La tercer punto que yo quiero decir es que uno se puede valorar en función a que ha podido vencer, ha podido sostener tres pilares. El primero es la familia. Como seguramente hay muchos que están reciclados, pero seguramente tienen éxito en su familia, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es tener un éxito en una actividad hospitalaria, ya sea en un centro hospital, en un centro de salud o en un hospital de primero, segundo, tercer nivel de atención, etcétera, pero tener éxito ahí. Y tercer punto es tener éxito en la consulta privada. Si uno logra tener un equilibrio en las tres situaciones, entonces uno puede decir, uno se lo tiene que decir, que estamos satisfechos de nuestro accionar como profesionales y como adultos, como seres humanos,
en nuestro paso por esta vida. Entonces, ya una vez dicho esto, si el maestro académico Eduardo Antonio Lara Pérez me permite, ya podré iniciar mi conferencia. Les pido a todos su benevolencia, porque a lo mejor digo cosas que no están ustedes de acuerdo, y tienen todo el derecho, porque por eso estamos en un país libre de expresión y en una situación que podemos plantear ideas, plantear conceptos, plantear, no ocurrencias, porque solamente tenemos a uno ahorita, pero cosas que realmente valgan la pena. Entonces, con todo gusto, no se tienten el corazón para decirme que están de acuerdo o que no están de acuerdo, y entonces lo podemos analizar y a lo mejor yo espero que no solamente la información vaya de aquí para allá, sino que venga de allá para acá. Todos tenemos ese compromiso para poder desarrollar una actividad de esta naturaleza. Usted me dice, Eduardo, tú me dices a qué horas empiezo. Maestro, a la hora que usted quiera, adelante. ¿Pongo compartir pantalla? Por favor. A ver, como los niños, venme llevando. Sí. Y luego es acá arriba, ¿verdad? Okay. Sí. Es que no veo. Ahí tiene el icono de compartir pantalla, maestro. Ya le apreté. ¿Arriba? ¿Es arriba? Me parece que es abajo. Compartir pantalla. Aquí. Va a salir su escritorio y de ahí jala su presentación. Ay. Ya lo habíamos hecho y no sale aquí nada. ¿Chatear? ¿En chatear o no? No. Está junto. Compartir pantalla. Compartir pantalla. El foquito, esta verde. Sí, así es. Ya le apreté, pero no sale nada. Hay que apretar la flechita. La flechita. Y se va a desplegar una ventana de su escritorio. Virgen Santísima. Si lo hicimos antes de empezar, yo no. Bueno, así suceden las cosas en vivo. Pero ¿cómo le hago aquí? ¿Compartir? ¿En compartir? Compartir pantalla. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahora le da en el icono de abajo a la derecha en presentación. Ese mero. No, el otro. Otro más. Aquí. Este de acá, más a la derecha. Otro. Ya. Ese. Qué barbaridad. Ahí está. Listo. Perdonen la ignorancia del indio, pero bueno, ni modo. Si lo quiero llevar esto para arriba, para que no me tape. Ahí se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Ustedes sí lo ven perfecto, pero yo no lo veo. Creo que es la segunda diapositiva. Ahí está, ya. Bueno. Esta que está viéndose. Ok. Entonces, empezaremos diciendo cuáles son los antecedentes académicos de la pediatría en México, porque si no se tarda uno mucho en señalar los aspectos que anteceden al fenómeno. La pediatría en México se inició en el año de 1930 con dos extraordinarios maestros de la pediatría. El doctor Mario A. Torroella, que como ya lo señaló Eduardo, la academia da un premio, el Mario A. Torroella, que es el mayor galardón que puede uno recibir como pediatra. Y yo siempre había tenido un ferviente deseo de recibirlo, no por vanidad ni por soberbia, sino porque el doctor Torroella fue pediatra de nosotros. Y él un día comentó: yo quisiera venir a ver esta familia, pero a una fiesta. Entonces, el día que yo me recibí de médico, le comenté a mi mamá que había hecho una reunión familiar, pues así no de altos vuelos, sino de colonia, de barrio, pues, pero, oye, mamá, ¿qué tal si invitamos al doctor Torroella? Bueno, pues órale. Y lo fui a ver y lo invité, y entonces, ¿qué creen? Que llega a la reunión. Bueno, fue sensacional. Eso habla de la humildad, del valor que tenía este doctor, sensacional. Y entonces yo quería recibir este premio. Creo que tenía
méritos para recibirlo, pero siempre se mete la grilla, se mete el que, por ejemplo, Arturo Pereira había sido mi alumno y si se ve muy feo, maestro, que yo le dé el premio porque van a decir que es así, bueno, está bien. Hasta que Roberto Calva, que también fue maestro de él, le dijo, bueno, pues él se le ocurrió y ya me lo dijo. Qué bueno. Y el doctor Isidro Espinosa de los Reyes también fue un luchador incansable porque desarrollaron los primeros centros de salud en el país y el doctor Troya estableció las bases para una crianza humanizada, lo que nosotros entendemos como puericultura, y eso fue un gran avance. En junio de 1951, el doctor Torroella y otros médicos fundan la Academia Mexicana de Pediatría y él es el primer presidente de esta corporación que me parece que es, del cual estoy muy orgulloso. Ellos plantearon que la atención a los niños era una situación que debía de manejarse y que no debería de detenerse, que debía de manejarse. Y el objetivo básico es que se planteaba la necesidad de desarrollar una atención médica especializada para este grupo etario. Había especialistas en todas las ramas de la medicina, pero de los niños no había nada de esto. Se tenía la idea de que el pediatra pues, es un médico que atiende, como dijo un médico que no quiero, bueno, si me acuerdo de él, lo aprecio mucho, pero bueno, pues el pediatra solamente se ocupa de ver gripes y cagaleras. Pues no inventen. Eso es el concepto, se ha ido modificando sustancialmente y esto nos ha permitido desarrollar de veras una actividad profesional interesantísima para este grupo. ¿Por qué? Porque la población infantil mexicana corresponde aproximadamente al 38% de los mexicanos. Y esos chicos se encuentran localizados en 4 áreas fundamentales: el área urbana, el área suburbana, la rural y la indígena. De tal manera que uno puede trabajar, si tiene una suerte, en desarrollar actividades profesionales en cualquiera de ellas, pero siempre debe tener en su mente lo que voy a adelantar ahorita un poquito, que es lo primordial, que es mantener la salud de los niños de este grupo. Pero si es que es indígena, con sus ideas, por ejemplo, los tarahumaras, allá Héctor Villanueva, si está escuchando, cómo se comportan en Chiapas, los lacandones, aquí en la Ciudad de México, los grupos indígenas que están aquí pidiendo limosna y que a mí me da tanta pena y tanto dolor ver esos niños que están jugando de los mazaguas, que están jugando en la orilla, en los camellones, pero en la orilla de donde pasan los carros volados, con riesgo de llevarse a uno de corbata. Y entonces eso de veras que es horrible. Luego después el área rural, que también tiene sus bemoles, y luego el área urbana. Pues depende de qué área urbana estemos trabajando. Ustedes en Veracruz, bueno, pues tienen ahí la ventaja de tener el mar y tener la brisa, pero también tienen el calor. Nosotros acá en la Ciudad de México, pues tenemos un clima muy interesante, muy bonito, pero tenemos una contaminación ahorita pavorosa. Tenemos el sufrimiento de 23 millones de mexicanos que habitamos en esta área conurbada del país, y más de 3 millones de automóviles. Qué barbaridad. Entonces es una cosa también muy, muy difícil. Pero bueno, como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y hay que hacerlo siempre bien en ese sentido. Nos enfrentamos nosotros como pediatras a situaciones que debemos de considerar y son contextos que debemos de superar. La aparición de los determinantes sociales para la salud, que está presente en el 60% de nuestros niños. Nosotros vamos a hacer muy poco, pero bueno, seguramente en el área rural, con los indígenas, en la suburbana podemos hacer algo. Muchos de los que han egresado del instituto, por ejemplo, han sido secretarios de salud en diferentes entidades federativas. Y seguramente muchos académicos también tienen esa posibilidad de plantear estrategias que permitan vencer
para algunos niños, no para todos, la pobreza, la mala alimentación, la habitación insalubre, la educación deficiente y la violencia. Todos nosotros, los pediatras y los médicos que atienden niños, tienen una obligación, no de resolver este problema, como digo, pero sí intentar resolverla en algún niño que les toque atender en un momento dado. Y entonces eso debemos de estar manejando esto. En 1998, el doctor Vincent Felty plantea una situación muy interesante. Son los eventos adversos en la infancia, que debemos de considerar en 1998, apenas hace pues, 24 años, en donde se considera, son 7 puntos básicos, que son la violencia familiar, en donde quisiera llamar la atención sobre la separación o el divorcio, que es la situación es más grave cuando este es violenta. Hace rato decía que los muchos pediatras son reciclados. Bueno, pues hay que considerar esa situación. Pero ante una situación de esa naturaleza, tenemos que ponernos muy listos para ver cómo vamos a manejar a los niños. La existencia de adicción en algún progenitor. Yo no tenemos la curiosidad o la acuciosidad de preguntar si los papás han consumido alguna droga lícita o ilícita. Pero si uno lo hace habitualmente, se van a encontrar con sorpresas. Y si la adicción fue de la mamá antes de que se embarazara, pues tiene sus riesgos, debemos saber qué es lo que pasa. De eso hemos publicado algunas cosas para que estemos atentos al problema. Si existe algún familiar con alguna enfermedad mental, porque esto puede generar violencia y fatiga del cuidador y que se agote el presupuesto. Y entonces, y es una situación muy, muy complicada que también debemos de tener en mente. O la presencia de alguna modalidad del maltrato infantil. Les voy a decir nada más las 4 básicas, que son el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico y la negligencia. En total, son 7 situaciones que Felicity dijo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el niño que sufre 4 o más de esas situaciones en los primeros 5 años de la vida tiene altas posibilidades de tener en la adolescencia o cuando es adulto joven, depresión, adicciones o pensamiento suicida. Y bueno, nosotros estamos enfrentándonos frecuentemente a situaciones de depresión y le echamos la culpa a X o Z, ¿sí? Pero no nos vamos para atrás y pensar qué es lo qué vivió ese niño en sus primeros 5 años de vida. Igual para las adicciones. Esto es cosa de adolescentes. No, tiene su fondo, tiene su raíz en los primeros 5 años de vida. Y el pensamiento suicida y la consumación del problema también bueno, ya nos ponemos a pensar en esa problemática y entonces, sin considerar que nosotros como pediatras tuvimos la oportunidad de detectar, de sospechar, de detectar y de prevenir los problemas a los que estoy haciendo alusión en un momento dado. ¿Cuándo se le da un reconocimiento a la niñez? Bueno, pues más o menos siempre se había reconocido y se planteaba que los niños y que quién sabe qué, quién sabe cuándo, pero nunca hasta que en el seno de las Naciones Unidas, en 1989, se establecen los derechos del niño. Ya en el 85 se había trabajado algo y antes también en la década de los 50 se había hecho algún esfuerzo, pero prácticamente para fines prácticos podemos decir que en este momento es cuando se le considera al niño como una persona, como un individuo que requiere una atención que no se puede detener, que es una necesidad impostergable. Y se plantea ahora la idea que todo el mundo sabe, y si no lo saben, apréndanselo, interés superior por el niño o del niño. Los políticos lo manejan con mucha libertad, por supuesto, no saben, y no solamente no saben, sino que no respetan esta situación, esta consideración que se maneja a nivel mundial.
¿Cómo ha sido el mecanismo de atención que se ha desarrollado en México para con los niños? Cuando digo niños, digo niñas, niños y adolescentes, por favor, para no caer en la situación peyorativa de Fox. Niños, siempre hemos hecho medicina curativa, pero yo creo que a esas alturas del siglo XXI debemos de trabajar intensamente para hacer medicina preventiva. Ay, doctor, pues hacemos programas de vacunación, claro. Esa es una expresión de medicina preventiva. Y México tiene un programa sensacional, ejemplar para muchas partes del mundo, de su programa de vacunación. Que bueno, ahorita se ha visto modificado negativamente, pero existe. Y nosotros como pediatras no debemos dejar que se muera. Debemos inclusive mejorarlo y ya en la sesión del pasada, aquí vimos lo de la vacuna del virus del papiloma humano, que es muy caro, pero que se debe la debemos nosotros implementar en nuestra población de pubertos y de adolescentes, fundamentalmente mujeres, pero también debemos de incluir a los adultos. ¿Dónde son los sitios en donde trabajamos? Bueno, pues tenemos la atención hospitalaria, en donde se ven a los niños severamente enfermos, aquellos que tienen cáncer, leucemia, insuficiencia renal, etc. O niños parcialmente sanos, pero que tienen, por ejemplo, una neumonía, una fractura, una apendicitis. Ahí son los niños que vemos en los hospitales. Y la existencia de fracturas, pues nos debe hacer pensar en que la mayoría de ellas son causadas por un accidente. Pero si estamos muy acuciosos y lo que se nos explica para tratar de entender por qué el niño está fracturado y no nos satisface, a lo mejor podemos pensar que ese chico es víctima de una modalidad de maltrato infantil que es el abuso físico. Bueno, un ejemplo así. Y la atención privada, que es en el consultorio, pero también en las áreas de consulta externa de los hospitales, en donde debe hacerse una atención, puse en segundo lugar, del niño aparentemente sano, pero que está levemente enfermo, a lo mejor. Pero debe establecerse el control del niño sano, que no todos los hospitales tienen esta posibilidad. ¿En dónde se hace la atención pediátrica hospitalaria? Pues en el primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. Y esto hace que nosotros vayamos desarrollando un manejo pediátrico de menor a mayor envergadura y para tratar de resolver los problemas que presentan los niños. Por ejemplo, en el primer nivel de atención, pues tenemos los procesos infecto-contagiosos diversos, como otitis, bronconeumonías, diarreas, que llenan las salas ya no tanto, pero que sí llenan salas del primer nivel de atención en un momento dado. Algunos padecimientos alérgicos, como asma, rinitis alérgica, que también ahí en Veracruz y en Yucatán y en esas áreas, o en otras entidades federativas también hacen ricos a los pediatras alergólogos, pues bueno, tienen que enfrentarse a eso. Tenemos que manejar los grados variables de mala nutrición. Antes veíamos a los niños desnutridos. Probablemente en el área rural o en el área indígena, donde hay indígenas, quizás en alguna suburbana veamos casos de desnutrición. En centros hospitalarios como donde yo estoy, en el Instituto Nacional de Pediatría, eso no lo vemos. Y si lo vemos, es que es consecuencia de alguna enfermedad muy seria que ahorita vamos a plantear más adelante. Lo que tenemos ahora es el sobrepeso y la obesidad. Cuando entré a la academia, teníamos más o menos el porcentaje en el 2002, 2003, por ahí, del 8% tenían sobrepeso y obesidad. Sobrepeso u obesidad. Le planteé al doctor Frank, que era el secretario de Salud, que debíamos de tener mucho cuidado con esto porque se había incrementado del 8 al 16 y ya al 32%. Y entonces ya empezó a llamar la atención poderosamente esto. Pero el doctor Julio Frank
no, como que no me hizo mucho caso, como estaba él abocado a otras cosas. Y cuando brincó la liebre, fue con el secretario de Salud, el doctor Córdoba Villalobos, que dijo, son 32%, esto de aquí hay que manejarlo, esto con mucho cuidado. Pero ahí nos dimos cuenta de que nos habíamos tardado mucho tiempo en darle atención a esta situación. Yo les decía, si nosotros no manejamos esto, cuando estos niños lleguen a la vida adulta, no va a haber instancia hospitalaria o instancia médica que pueda manejar toda la comorbilidad, diabetes, hipertensión, asma, cáncer, etcétera. Luego se agrega la pandemia con el COVID-19 y entonces se nos pone la cosa muy difícil con esta población. Se dice que México es uno de los países que tienen su población infantil con mayor grado de sobrepeso y obesidad. Yo creo que no debemos sentirnos que estamos tan mal. Si va uno a Estados Unidos o va uno a Europa, ve uno como allá, sí, realmente esto es un problema muy serio y yo creo que con mucho nos rebasa. Probablemente Arturo Perea debe saber, nos debe decir qué tan grave es tu asunto, pero yo creo que no es así como para ser el país número uno en esa situación. Luego debemos de considerar la alteración del crecimiento y desarrollo. Los niños que nacen, que quedan chaparritos o que no se están desarrollando, no están creciendo adecuadamente o que crecen de manera exagerada, que a lo mejor son consecuencia de alguna anormalidad. Pero aquí pongo que en la clínica del niño sano, pues debemos de estar muy al pendiente de que nuestro niño vaya creciendo bien, que supere las expectativas de su información genética. Si la mamá y el papá son chaparritos, pues bueno, pues no vamos tampoco a pedir pelas al olmo. Pero si ellos tienen una estatura promedio aceptable, pues vamos a estar al pendiente de que el niño crezca adecuadamente y le damos consejos, y consejos como son de que duerma 9 horas o más para que libere más hormona de crecimiento, que haga una actividad física de una manera rutinaria y que coma bien. Comer bien no es comer mucho, es comer adecuadamente, una dieta equilibrada, completa, etcétera, lo que se necesita. Eso debemos estar muy atentos para que nuestro niño alcance eso. Después, en la clínica del niño sano, todo niño que nos llegue por lo que llegue, sano o enfermo, nosotros debemos de cumplir con la evaluación de esto, que su desarrollo neurológico sea el esperado para su edad y género. Podemos poner en práctica el esquema de Denver, que es muy sencillo. Maneja motor grueso, motor fino, social adaptativo y lenguaje. Cualquiera lo puede manejar. Y debemos de acostumbrarnos a manejar esto para poder hacer una diferenciación correcta de que nuestro niño está, en términos generales, muy bien en esa esfera, que es la más importante. Bueno, es muy importante. Si aquí el cerebro no va funcionando bien, pues algo está pasando. Y ya le pediremos a otro especialista que nos afine la deficiencia, si es que el niño tiene, para poder, para poder darle una atención, primero, una etiología, cuál es la causa del problema, y luego cómo vamos a hacerlo para rehabilitarlo. Pero abusados, nosotros tenemos que estar muy atentos a detectarlo para que no se nos deteriore el niño. Los niños que viven en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, en donde han sido víctimas de la negligencia de los profesores, la perversión de los líderes de este grupo de profesionales, que han hecho que nuestros niños en los primeros 6 años de la vida no reciban una información importante, hacen que se pierda mucho del potencial que estos niños tienen. Nosotros debemos de luchar para que esto no ocurra, independientemente de lo porque lleguen al niño. ¿En qué año vas, mijo? Pues voy en primero. No, no voy a la escuela. ¿Cómo que no vas a la escuela? ¿Por qué no vas? Pues porque no, mi mamá no me lleva, porque no hay escuela, porque ya dirán, pero nosotros debemos de comprometernos con ese niño para que vaya a la escuela. Haremos la evaluación del crecimiento físico
midiéndolos, peso, talla. Midan el perímetro cefálico, por favor. No lo miden desde que nace el niño. Pues es que el cerebro no crece. Y luego hagan una evaluación del crecimiento que está este niño y utilicen las gráficas percentiles que quieran. Las del doctor Ramos Galván, las de la OMS, las de la quién sé qué, las de quién sé cuál. Hagan la que quieran, pero usen una para que tengan ustedes la posibilidad de demostrarle a los papás que su niño va creciendo adecuadamente, que va ganando peso satisfactoriamente. Acuérdense que el peso no debe repasar a la talla, porque si la talla es baja, entonces tenemos doble problema, chaparro y gordo, y de eso ya estamos hasta el gorro de tener ese tipo de mexicanos. Usen las gráficas percentilares. Es que nada más viene por gripe, úsenlas, porque ahí van a ustedes a detectar que el niño, ¿por qué está así? ¿Por qué se enferma? ¿Por qué no está creciendo adecuadamente? Y van a poder dialogar con la mamá, con el papá, para que eso funcione adecuadamente. La alimentación al seno materno, que se ha trabajado intensamente para que eso se logre, por favor, bueno, no pierdan de vista esa situación. Recuerden que la dieta debe ser completa, equilibrada, suficiente, higiénica, etcétera. Todo eso. Los veganos ahora están teniendo ciertos problemas con los adolescentes. Tener cuidado con ellos para que no tengamos problemas después. Entonces, claro, ustedes me dicen en la área rural o en el área con la gente indígena, pues no puede ser completa. Pero bueno, otra vez, el niño que estamos viendo que reciba la dieta lo más completa que se pueda, lo más equilibrada, lo más suficiente, etc. Debemos estar atentos a la prevención de algunas enfermedades y, como les dije, el Programa Nacional de Vacunación es un logro que tenemos los médicos mexicanos, la medicina mexicana, que por ningún motivo se debe dar un paso hacia atrás. En nuestras manos está de que esto se establezca. Y fíjense ustedes, si nos están escuchando profesionales médicos de, de Tabasco, de Veracruz, bueno, de Veracruz, toda la migración que está viniendo de los países centroamericanos y de otros lugares del mundo. Y no, ¿quién dice que esos niños están vacunados? ¿Y quién dice que esos niños no nos pueden, como ya ocurrió, desencadenar una crisis, una epidemia de sarampión o de tosferina o de alguna otra cosa, o de tuberculosis, algo? Entonces hay que estar nosotros muy atentos para que esto no se eche a perder. Y luego la prevención de accidentes. Ay, doctor, ¿cómo? Y esto debe ser de que nace el niño, desde recién nacido. Pero doctor, si este niño no se mueve. No, él no se mueve, pero la mamá le está dando el pecho. Y la mamá le da de comer en la madrugada. Y la mamá es un ser humano que también se cansa. Y si se cansa, se puede quedar dormida. Y si queda dormida, el niño se le cae. Entonces siempre insistan que la mamá tenga esta acción, cuando tenga esta acción, tenga un cojín o lo haga en la cama. No que el niño duerma en la cama, sino que ahí en la cama, por si esto le ocurre, el niño caiga. Y lo primero que cae es la cabeza, la cabecita, y lo que puede producir una hemorragia que nos puede echar a perder todo este juguete. El niño y lo daña de manera irreversible para toda la vida. Prevención de accidentes. Copiémosle algo a los americanos. ¿Qué patina? Yo patiné y yo anduve en bicicleta sin casco y sin rodilleras y no me pasó nada. Algunos trancazos. Ahora, nuestros niños hay que acostumbrarlos a que tengan la disciplina de que usen casco, de que usen las rodilleras. No los estamos limitando en la realización de una serie de actividades de juego, pero también de deporte en un momento dado, pero con protección para que no tengamos después que estar lamentando una serie de situaciones que nos hacen. En el centro de tercer nivel de atención, pues estamos viendo leucemias. ¡Qué barbaridad! Yo les voy a decir mi experiencia. 25 años dediqué de mi vida en el Instituto Nacional de Pediatría a medicina interna. Éramos unos trinchones. Veíamos leucemias y teníamos que diagnosticarlas rápidamente, tempranamente.
tempranamente, porque el porcentaje en aquel entonces de que salieran adelante los niños estaban 40-50% de sobrevida. Después, esto hasta ahora ya es del 80-90%. Los diferentes tipos de cáncer infantil, todo eso. Los chicos que nacían con diversas malformaciones congénitas. Y nosotros jugamos un papel muy importante en este sentido para evitar mielomeningocele, para evitar cardiopatías, para evitar labio y paladar hendido. Si insistimos con la futura madre que desde antes de que se embarace, 3 meses antes de que se embarace, tome ácido fólico. Pues esto es un conocimiento que se adquirió por creo que la década de los 90. Pero bueno, ahora es una obligación de nosotros para insistir de que esto se maneje de manera adecuada. En aquel entonces, en medicina interna, veíamos los padecimientos inmunorreumatológicos, lupus eritematoso, artritis reumatoide juvenil, síndrome de trifosfolípidos, etcétera. Veíamos mucho fiebre reumática, mucho. Y manejábamos toda la penicilina para poder evitar que el niño que tuvo lesión, que tuvo lesión en su corazón por fiebre reumática no tuviera una recaída y pudiera ser en un momento dado candidato a un implante valvular. Era dificilísimo. Y un día el cirujano de corazón me dijo, no te puedo vacunar no te puedo operar a tu paciente. ¿Por qué? Porque es pobre. ¿Cómo? ¿Y eso qué? No tiene para el anticoagulante, no tiene para la aspirina, no tiene para la penicilina, no tiene para... Imagínense a qué disyuntiva yo tenía que enfrentarme en un momento dado con el cirujano de corazón. Bueno, pues a ver cómo le hago. Y entonces me fui a hablar con las damas voluntarias, les presenté el caso y se comprometieron a apoyar a esa familia, consiguiendo a lo mejor trabajo al papá, no, ya no me acuerdo bien, pero ese niño se pudo operar. Nosotros no debemos de quedarnos ahí con lo que le dice el sabio de dermatología, de cirugía. A ver, nosotros somos los directores de la orquesta, son nuestros pacientes. No sabemos todo, pero debemos saber mucho. Aunque entre más conozcamos de alguna cosa, bueno, nos va a poder servir para resolver muchísimos problemas. Ahora, como estamos viviendo más tiempo y los niños viven también más tiempo porque se curan de las diarreas, por el suero oral, porque no se enferman, por las vacunas, porque es que están saliendo a la luz las inmunodeficiencias. No saben, aquel niño que no evoluciona satisfactoriamente en un plazo, un plazo que uno lo precisa de 3 a 5 días o de una semana, hay que irnos para atrás. Algo está mal en el establecimiento del diagnóstico. No seamos soberbios. Debemos de ser tranquilos y entender que a lo mejor estamos equivocados. Y entonces, ahora el manejo de las inmunodeficiencias en México, en el Instituto Nacional de Pediatría, les hablo de esto porque cada sesión siempre se encuentra alguna situación de esta naturaleza. Se les atiende de una insuficiencia renal, de una insuficiencia cardíaca, de una que bueno, y al final tiene inmunodeficiencia. Y entonces que si se diagnosticó, pues podemos haber evitado este problema. Y estamos también que manejar las enfermedades leucosomales. De tal manera que yo les estoy poniendo aquí un panorama que a lo mejor ustedes nunca van a ver un caso de lupus o ni un caso de enfermedad leucosomal. Pero las enfermedades leucosomales ahora ya tienen manera de salir adelante. Una enfermedad de Pompe, una enfermedad de Gaucher, una enfermedad de qué sé qué. Todas esas cosas. Ahora ya hay las enzimas. Y podemos darle una calidad de vida a esos niños y a esas familias de veras muy, muy adecuados. Si nosotros en nuestras trincheras, en nuestros sitios de acción, hacemos las cosas bien. Bueno, ya dije que la prevención, la sociedad actual, yo insisto que este siglo XXI debe ser de prevención. La prevención de infecciones virales o bacterianas mediante el esquema de inmunizaciones. Debe ser una condición sine qua non
para nuestros niños. Luego debemos desarrollar una crianza humanizada con base a una puericultura eficaz. Los pediatras somos los que tenemos esa, digamos, obligación en un momento dado. Claro, hay otros profesionales, los maestros, las educadoras, etcétera. Pero bueno, nosotros hacer esto de a de veras, que nos permita que el niño vaya creciendo y se vaya desarrollando adecuadamente. Prevenir el embarazo adolescente. El embarazo adolescente que en un momento dado se convierte en el riesgo doble de maltrato infantil. La chica, que es una niña todavía, es víctima de maltrato por su familia. Por tu culpa hemos perdido el honor de la familia. Por tu culpa has dejado de estudiar. Por tu culpa, y así la están atosigando. Y si no es que la insultan, la agreden psicológicamente, o hay negligencia, o hay agresión física. Y ella, a su vez, a su bebito le va a hacer lo mismo, porque por su culpa, ella dejó de estudiar. Por su culpa, el niño, por su culpa, ella ya está siendo maltratada, etcétera. Y ahí tenemos el problema tan serio. Prevención del embarazo adolescente. Platiquen con sus chicas. Yo hablo con ellos y les digo, a ver, mi reina, estás guapísima. ¿Qué niña es fea a los 12, 13, 14 años? Ni una. Estás guapísima. Ay, doctor. ¿Tienes novio? Ay, pues no. Pues sí. ¿No te han cantado? Ya ven cómo decimos. Sí, ¿qué es eso? Pues hay que enseñarles qué es eso de que le han cantado. ¿No te han dicho que estás muy linda y que si el muchacho te quiere ser tu novio? Pues sí. ¿Y tú qué le dices? Pues no. Y si le dices que no, ¿por qué? Tienes que saber por qué no. Y si dices que sí, tienes que tener mucho cuidado. Pero si dices que sí, hay que darles ácido fólico. Pero si yo no me voy a embarazar, doctor, no. Pero la carne es débil. Y entonces, hormona mata neurona. Y nos sale con embarazo. Y ahí hacemos nosotros medicina preventiva. A la mamá que se ataca, yo la cuido y dice, pues sí, usted también toma ácido fólico. No, si yo no voy a tener más hijos. No, señora, usted va a tomar ácido fólico porque está muy joven, pero puede venir ya ¿cómo se llama? Se va la menstruación, bueno, entonces ya se va a hacer usted, no es que yo no estoy tan vieja para tener la menopausia, no, pero va a ser ejemplo para su hija para que tome el ácido fólico. E insisto nuevamente en la prevención de malformaciones con la indicación de que la futura mamá tome ácido fólico 3 meses antes de esto. Debemos hacer prevención de accidentes a cualquier edad. Prevención de adicciones. Tomen en cuenta lo que les dije. Eventos adversos en la infancia. No se quejen después de que estamos teniendo esta adicción. Prevención del bullying, del ciberbullying. Prevención del suicidio del adolescente y prevención del maltrato infantil. ¿Qué avances terapéuticos hemos tenido? Pues tenemos antibióticos de nueva generación, antineoplásicos de mayor efectividad y menor daño secundario, cuando lo reciben a tiempo. Muchos niños ahora en México están teniendo un grave problema en ese sentido. Tenemos la posibilidad de que se pueda manejar una patología neoplásica con el trasplante de médula ósea o trasplantes de órganos. Todo eso tenemos la posibilidad. ¿Qué avances diagnósticos? El tamiz metabólico y el tamiz auditivo. Hacemos la secuenciación genética y la epigenética. Tenemos que aprender a manejar todos estos términos y qué significan. No se los voy a decir. Ustedes léanlo. Podemos recurrir a la tomografía axial computarizada o a la resonancia magnética. Todo eso tenemos para hacer un diagnóstico tempranamente y poder resolver eso. ¿Cuáles son los retos que tenemos que vencer? Bueno, disminuir la resistencia bacteriana a los antibióticos, por favor. No porque tenga fiebre ya estén indicando un antibiótico. Por favor, cuiden eso. Disminuir el empleo y la indicación de exámenes de laboratorio y de gabinete con fines diagnósticos. Clínica, señores, clínica.
La situación económica del país no nos permite hacer un derroche de exámenes de laboratorio. Disminuir las interconsultas innecesarias. Hagan una interconsulta cuando sea necesario. Cuando ustedes se sientan incapaces en un lapso muy perentorio, muy corto, de no poder seguir atendiendo a ese niño. Pero a eso, porque cada día la medicina es más costosa. E intentar disminuir los costos de la atención médica. No practiquen medicina defensiva, no estamos en Estados Unidos. Este es el siglo XXI, debe evitarnos que desarrollemos este quehacer. La pediatría de hoy, de mañana, de ser, requiere un accionar profesional, ético y académico dentro del círculo virtuoso, en donde estemos, atendamos a nuestros pacientes como si fueran nuestros propios hijos, con calidad. Enseñemos a los futuros médicos e inclusive a los médicos mayores, enseñemos, porque podemos hacer eso, tenemos la oportunidad de estudiar, pero hagamos investigación. Ay, doctor, es una lata. No. Yo no sé más de dengue que la gente de Chiapas o la gente de Veracruz. Ustedes están viendo eso. Dengue, chikungunya. Entonces, nosotros acá en nuestra Torre de Marfil no vemos eso. Entonces, ustedes nos deben de enseñar. Si Roberto publica tanto en Veracruz, pues publica también en el instituto, no seas egoísta. Enséñanos a nosotros que también tenemos la oportunidad de entender qué es lo que está pasando. ¿Qué sucede en Sonora? ¿Qué sucede en Chihuahua con Héctor? ¿Qué sucede en Jalisco? En diferentes entidades federativas. Hagan investigación. Yo tengo tantas cosas. No tienen que saberse el trauma de la mitocondria, ni saberse la G cuadrada, ni la... Hay gente que hace eso, que ayuda. Ustedes tengan la idea, tengan el desarrollo de una... Estudien, claro, tienen que estudiar, pero pueden hacerlo y pueden publicar. Si no publican, les voy a decir que las palabras se las lleva el viento. Si publican, aunque sea en una revista de poco impacto, como de ahora se llaman de impacto, porque todo el mundo quiere publicar en el Wichi Wichi Journal, porque está su nombre en inglés y es de alto impacto, pues bueno, a mí no me sirvió de nada como mexicano, pero a ese médico pues le sube su nivel de investigador. Ese no es el objetivo. La llamada de atención, el lema mundial es, entiendan, interés superior del niño. Cualquier niño que le llegue debe ser atendido. Y deben ustedes estar muy alertas a que esos niños desarrollen su autonomía. La mamá está encima del niño y lo trae como, no, déjelo. Su autoestima. Ay, es que yo soy de rancho. No, su creatividad. No sabemos qué artista o qué científico nos va a salir de ese niño si lo dejamos. Si le damos educación, luchen en sus entidades federativas porque los niños tengan educación. Pero permítanles que sean felices. No a los 3 años le están metiendo las tablas y le están 3 años de edad las tablas y que es la tarea. No, por favor, él tiene que jugar, que sean felices. Mantengan y prevengan su salud y que ellos sean niños que sean solidarios. Es lo que necesitamos. Estas actividades deben ser consideradas en un momento dado. A ver, vean esta niña indígena feliz. Eso nos debería llenar de orgullo. Estos niños que deben recibir educación primaria básica para que de ahí en adelante demos su oportunidad a que su información genética florezca al máximo y se convierta en un mexicano de alto valor. Nuestros adolescentes, orgullosos, y que ellos sean orgullosos de nuestro país, que se sientan orgullosos de México, de que seamos mexicanos. Muchas gracias por su presencia y su atención. Señor académico Eduardo Antonio Lara Pérez. Gracias. Gracias, querido maestro. ¿Qué hago? Hay que dejar de compartir la pantalla, maestro, si es posible. Y bueno, hay felicitaciones. Lo manda a felicitar Héctor Villanueva desde Chihuahua.
le manda saludos. Y nos hizo recordar una serie de cosas, algunos de los médicos que ya tenemos décadas de ser médicos, que definitivamente una de las cosas que estoy viendo que cuesta trabajo en las nuevas generaciones es la pasión. Y creo que la pasión es la que ha movido, independientemente de dónde te formaste, dónde naciste, cómo eres físicamente, tu entorno. Esa pasión es lo que hace lucir el trabajo de todos los días de cada uno de nosotros con nuestra labor. Yo creo que es muy importante, no sé si esté de acuerdo conmigo, maestro, pero creo que hay cosas que han cambiado con respecto a la pediatría, y yo quiero recordar en este momento la década de los 40 con el nacimiento de grandes instituciones, los institutos de salud, y entre ellos el Hospital Infantil de México. Sí, claro. Y creo que esa década de los 40 fue un parteaguas muy importante para el conocimiento de lo que es la medicina pediátrica, científica y de calidad, con grandes maestros, con grandes publicaciones, y después la institucionalidad, el Seguro Social, el ISSSTE, el gran desarrollo de universidades a lo largo y ancho de la República Mexicana. Sí. Y pues yo recuerdo algunas de las estrategias de acuerdo a los problemas de salud, pues que se ha venido dando un fenómeno muy interesante. Antiguamente, en las escuelas de medicina, el médico que egresaba de la escuela de medicina podía trabajar donde sea, podía poner un consultorio, pacientes en un sanatorio. Actualmente eso ya no es posible. Y ahora los chicos que estudian medicina están pensando qué especialidad van a hacer porque dan por descartado ser médico general. Y ahora nos ha puesto contra la pared a muchos de los médicos como yo, que decimos, debo de estar al ritmo, a la velocidad que nos marca la actualidad. Utilizar los aparatos digitales, los medios de comunicación como de las plataformas, el aprendizaje a distancia, la búsqueda de bibliografía, las referencias de otros países que antes lo hacíamos también, pero era más tardado, más difícil. En Y la ahora biblioteca. parece que eso se facilita. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Que pues ya no tenemos mamás de 24 horas, tenemos muchos niños abandonados físicamente y psicológicamente y socialmente. ¿Qué va a pasar con esos niños que van a ser las generaciones que van a manejar este país? ¿Qué es lo que estamos viendo con las grandes ciudades, la forma tan neurótica de vivir, cada vez con espacios más reducidos, cada vez con comidas menos sanas, cada vez con menos ejercicio, cada vez con más tendencias delincuenciales? Eso también es una enfermedad, es algo que tenemos que velar, la salud mental de esa población infantil. Creo que hay grandes retos por delante al futuro. ¿Cómo lo ve usted, maestro? Por supuesto. El maestro Prado Vertis, Antonio Prado Vertis, que yo tuve la oportunidad de convivir con él, decía, un pediatra ejerce la profesión, para ejercer la profesión es como un arte. Cada quien lo desarrolla como Dios le da a entender y en el lugar en donde esté trabajando. Pero el punto básico, son los puntos básicos que he señalado. Me parece que si nosotros permitimos que el niño se desarrolle neurológicamente bien, físicamente de manera satisfactoria, si se alimenta, etc., todo esto que dijimos, en donde involucra en la práctica de ejercicio, en donde involucra la manera de evitar en un momento dado depresión, el contacto con, con drogas, el pensamiento suicida, pues es fundamental. Lo que dice Felitti a mí me parece que es fundamental. Todos deberíamos de leer ese artículo porque de veras está muy interesante. Y entonces está en nuestras manos atenderlo. Por ejemplo, aquí,
Para ir de la casa de ustedes al hospital, pues hago yo 30 minutos, 30 minutos, pero si bien me va. Pero si hay una manifestación, si hay un choque, si hay un qué sé qué, hago 45, hago 60 minutos. 60 minutos de mi vida que voy perdiendo en esto. Ustedes no tienen el problema, ese problema de las grandes ciudades, quizás en Monterrey, en Guadalajara, pero ustedes en Veracruz, en Mérida, ay, aprovechen el tiempo. Y ahora ustedes pueden hacerle como lo hacen los chamacos. A ver, búscame, no lo hagan ustedes, lo aprenden, pues, pero búscame bibliografía de 5 años para acá sobre el trauma de la mitocondria. Ellos lo hacen en un segundo, nosotros metíamos el tiempo en ir a la biblioteca y echarnos ahí los ojos y, y estar sentados, ¿no? Bueno, ahora eso, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Hay cosas muy interesantes. ¿Qué hacen los gringos y qué no hacemos nosotros? ¿Qué hacen los europeos y qué hacen los... No son más que nosotros, se los juro. Tengamos, tengamos creatividad y seamos autosuficientes en un momento dado. Ay, es que pobre, no, es que ese americano, ese doctor, sabemos más nosotros, de veras, se los juro. Pero si nos dejamos apantallar, si nos dejamos que nos pongan el pie encima, pues bueno, ay, usted perdone, doctorcito, perdón. No, 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 no. Yo soy muy entrón, los que me conocen saben que soy muy inquietito. No soy antes era más exigente, ahora menos, pues, porque ya también no me puedo poner con chamacos, pero sí les demuestro con conocimiento, con ejemplo moral, que muchos no tienen, lo que creo que debe hacerse. Y eso es fundamental. Había, bueno, un doctor, ah, era mi amigo que se fue con el COVID, chaparrito, gordito y fumaba. Y veía adolescentes. Le digo, ¿y tú cómo, con qué ejemplo, con qué autoridad moral le dices a estos chamacos cuál es lo que tienen que hacer para crecer si tú estás chaparro, gordo y fumas? Delante de ellos, por favor, está prohibido fumar aquí. No, Arturo, es que tú como subdirector ya te sientes la gana. No, 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 no. No es que me sienta, soy. No, no, hay que poner los pies sobre la tierra y saber en qué momento llega uno. Hasta aquí sé, pero yo le voy a pedir al doctor Lara que me ayude. Pero él es mi paciente, este niño es mi paciente, él me va a dar su punto de vista, la doctora X me va a decir, pero yo soy el director de la orquesta y este es mi paciente. Pero uno debe también saber hasta dónde puede uno hacer las cosas para no retardar un diagnóstico, para no retardar un tratamiento que nos puede costar la vida del niño. Muy bien, tiene toda la razón. Hay felicitaciones, maestro, de la doctora Froilán Guerrero. Le felicita por el recorrido que ha hecho acerca de la evolución de la pediatría. Y pues desgraciadamente hemos llegado al límite de tiempo destinado a esta plática. Yo quisiera que nos hiciera favor de mandar un mensaje final. Claro, quería decir que ahora todo el mundo quiere estudiar aparte de la licenciatura, una maestría y un doctorado. Yo, como no pude hacerlo, pues me burlo porque le digo que es maestro de ciencias ocultas, porque cuando aplican lo que están aprendiendo, sí se saben las estrategias de la estadística, la TED Student, quién sé qué, la de dos colas, quién sé qué, no, saberlo, pues sí, pero no son expertos en eso. Pero de veras, practiquen su actividad profesional con entusiasmo, nadie les puso una pistola aquí para que fueran pediatras. Ustedes decidieron ser pediatras. Háganlo bien, por el interés superior del niño. Es fundamental eso y van a ver cómo van a enriquecer su quehacer. Y cuando esto lo transmitan, si están de acuerdo, a sus estudiantes, a sus médicos del hospital, en fin, todos ellos pues se van a sentir satisfechos. Y cuando hagan la primera publicación, aparte de su tesis, que nada más se enteraron ustedes, el director de la tesis y su mamá, porque nunca la publicaron, por favor,
Entonces, hagan un esfuerzo y publiquen, publiquen. Y esto van a ver que les va a redituar éxito profesional, pero además van a ayudar a que otros médicos entendamos qué es lo que pasa en Veracruz, qué es lo que pasa en Yucatán, qué es lo que pasa en Sonora, qué es lo que pasa. Y así le vamos a hacer en Chihuahua, Héctor, y entonces vamos a publicar. Publiquen, publiquen. Muchísimas gracias, Gracias. académico doctor Arturo Loredo Abdalá, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Le agradecemos su excelente presentación, nos deja mucho aprendizaje y seguimos con mucho gusto y admiración todo lo que usted está haciendo. Muchas gracias a los que participaron esta noche. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Muy buenas noches y hasta pronto. Hasta luego.